Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Física 1. Nos encontramos en la sesión número 3, donde veremos movimiento en una y dos dimensiones. Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce magnitudes, soluciona ejercicios de movimiento unidimensional y bidimensional, de manera clara y precisa. Analicemos. La velocidad con la cual elevan las cargas de las grúas tipo torre para un tramo determinado es velocidad constante o variada. Podemos observar las imágenes y pueden responder. ¿Cuál es la diferencia entre ambas velocidades? ¿Sabías que el guepardo es el animal terrestre más rápido? Alcanza los 100 a 115 kilómetros por hora y es capaz de mantenerlos durante una corta carrera en unos 400 a 500 metros, en la que da caza a sus presas. Introducción. Vamos aquí a la parte de cinemática, veremos, ¿no?, que es la rama de la física que estudia el movimiento mecánico sin considerar las causas que lo originan. Entonces vamos a estudiar nosotros el movimiento en esta sesión de clase. Para ello es importante que definamos lo que es un sistema de referencia. Es un cuerpo u objeto respecto al cual se estudia el movimiento del objeto. Desde el sistema de referencia se mide posición y tiempo del objeto en estudio. El sistema de referencia para nuestro sentido común es la Tierra, ¿no? Entonces, según la imagen que puedes observar, te preguntan, ¿no?, respecto de quién se mueve el ascensor, ¿no? Entonces, observamos ahí el ascensor y podemos decir respecto a quién se mueve este ascensor, ¿no? Y entonces la respuesta podría ser respecto al sistema de referencia del cual se observa. ¿Y cuál sería tu respuesta? Bien. Cantidades cinemáticas. Entonces, una de las cantidades cinemáticas importantes es la posición, ¿sí? La posición, simbolizada con esta letra R, ¿sí?, es una magnitud que nos permite determinar la ubicación del móvil en cualquier instante de tiempo. B. Desplazamiento. Es la magnitud que expresa el cambio de posición que experimenta un móvil. Matemáticamente, el desplazamiento nosotros vamos a determinarlo como un delta de R, ¿no? Así lo vamos a calcular, ¿no? Que significa un cambio. Sería cambio de la posición. Entonces, ese cambio de la posición es nuestro desplazamiento, que se va a definir como la posición final menos la posición inicial. Entonces podemos nosotros observar el gráfico de la derecha, ¿no?, donde tenemos ahí una partícula. Esta partícula se encuentra en la posición inicial, ¿no? Es decir, exactamente hay una partícula en la posición 1,4 y va a desplazarse hasta encontrarse en esta otra posición, es decir, en la posición 5,2, ¿no? Esas posiciones nosotros los podemos representar, ¿no?, en función de los vectores unitarios y j, ¿no?, como están observando ahí. Pero si queremos ver desplazamiento, según lo que nos dicen allí, es la diferencia de estos vectores posición. Entonces, si es la diferencia, entonces veremos nosotros que esto será el vector de desplazamiento, ¿no? Velocidad media es una magnitud que mide la rapidez con la cual un móvil cambia de posición.
entonces podemos ver o podemos tener una idea, ¿no?, de la dirección que va a apuntar esta velocidad media, ¿no? Esta velocidad media va a apuntar el cambio de posición. Aplicación número 1. Matemáticamente, vemos que la velocidad media se define como el desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y las unidades en el sistema internacional van a ser los metros sobre segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo. La velocidad instantánea, ¿no?, simbolizada con esta V, es aquella magnitud vectorial que mide el cambio de posición en un instante de tiempo dado, ¿no? Entonces, esto es en un instante de tiempo, ¿sí? Y esta velocidad instantánea se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Igualmente, las unidades siguen siendo unidades de velocidad. Metros sobre segundo si es en el sistema internacional. Un móvil, vamos a ver un ejemplo, un móvil parte de la posición x igual a 5, ¿no? Pues un móvil parte de esta posición x igual a 5, podemos observar el gráfico, x igual a 5, luego de 2 segundos pasa por segunda vez por la posición 7 metros. Entonces, luego de 2 segundos pasa por segunda vez en esa posición, 7 metros. Determina el desplazamiento y la velocidad media que experimenta el móvil en dicho intervalo de tiempo. Bien, entonces estas posiciones evidentemente tienen que medirse respecto a un origen de coordenadas, ¿sí? Un sistema de referencia, que aquí hay un sistema de referencia. Entonces, para poder calcular el desplazamiento y la velocidad media, tenemos que saber los vectores posición. El vector posición final será, este es el vector posición final, 7i. Y el vector posición inicial será este, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el problema, será 5i. Entonces el desplazamiento lo calculamos haciendo la diferencia. Nos sale 2 metros en la dirección y positiva. La velocidad media, nosotros recordamos que lo definimos como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, tendríamos acá, desplazamiento ya está calculado, el tiempo son 2 segundos, y la velocidad media sería 1 metro por segundo. De esa forma. Vamos a un siguiente ejemplo, igual nos dice. La posición de una partícula en función de las coordenadas cartesianas está dado por la siguiente ecuación. Entonces tenemos aquí la ecuación. Donde R está en metros y T está en segundos, determine su desplazamiento y su velocidad media entre 1 y 10 segundos. ¿No? Eso te están pidiendo, ¿no? Bien. Entonces, siendo de esa manera, entonces, nosotros podemos calcular la velocidad media siempre y cuando sepamos cuáles son la posición final y la posición inicial para poder restarlos. Entonces, para poder calcular esa posición final, lo que hacemos es reemplazar en esta expresión que acabamos. El problema nos define, reemplazar el tiempo 10 segundos. Y aquí tenemos el tiempo de 10 segundos, ¿sí? Y también el tiempo de 1 segundo y tenemos el tiempo de 1 segundo. Restando esas posiciones, haciendo la diferencia de posiciones, tenemos entonces que el desplazamiento es 792i más 54j metros. Y para calcular su velocidad media, lo que tenemos que hacer es calcular el intervalo de tiempo, ¿sí? El tiempo en el cual realiza el cambio de posición,
y dividirlo al desplazamiento entre ese tiempo. Nos sale entonces que la velocidad media es de 88i más 6j metros sobre segundo. Muy bien. Vamos a ver un siguiente ejemplo o definición para poder ver el ejemplo, en el cual nos dice cantidades cinemáticas, ¿no? Entonces nos hablan de la aceleración media. Es una magnitud vectorial que mide la rapidez con la cual un móvil cambia su velocidad. Matemáticamente nos definen que la aceleración media es la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo. Entonces, estas serían las unidades de medida, metros sobre segundo al cuadrado, y podemos observar aquí que la aceleración media, ¿no?, va a apuntar en una trayectoria así curvilínea, va a apuntar en la dirección del cambio de velocidad. Ahora, matemáticamente, si queremos nosotros determinar la aceleración instantánea, debemos nosotros conocer que esta aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Eso es, ¿ya? O la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Tenemos el sistema internacional de unidades, que es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, notemos nosotros que la aceleración en esta trayectoria apunta hacia la concavidad, ¿no? Debido a la explicación que básicamente va a estar siempre en el cambio, ¿no?, en la dirección del cambio de velocidad, ¿no? En este caso es el cambio de una velocidad instante a instante, ¿no? Bien, vamos a ver un tercer ejemplo. El problema nos dice: la posición es una magnitud vectorial que se emplea para determinar la ubicación del objeto en cualquier instante de tiempo. En ese sentido, si un avión vuela por el cielo de la ciudad de Lima, cuya posición se expresa según la siguiente ecuación, y vemos ahí la ecuación, determine R, ¿no? Y R está en metros y el tiempo está en segundos. Determine su posición, velocidad y aceleración para t igual a 10 segundos. Bien, entonces, como tenemos nosotros la expresión que nos va a dar la posición, entonces tenemos nosotros que reemplazar en nuestra expresión, y tenemos aquí, ¿verdad?, que la posición será 100i más 20j menos 1000k metros, ¿no? Entonces ya hemos calculado la posición. Calculamos la velocidad. Para calcular la velocidad, tenemos nosotros que recordar que la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es por ello que nosotros derivamos la expresión. Y tendríamos la expresión ya derivada, ¿no?, que básicamente sería la expresión de la velocidad. Reemplazamos en t igual a 10 segundos y entonces nos estaría quedando esta cosa, ¿no? La velocidad entonces en el instante 10 segundos es 20i más 2j menos 300k por metros sobre segundo. Para determinar entonces la aceleración, lo que debemos hacer entonces es derivar nuevamente nuestra expresión de velocidad, ¿no?, con respecto al tiempo. Derivamos y entonces reemplazamos. Una vez que hemos derivado, nos queda 2i menos 6t por k, ¿no?, y reemplazamos los 10 segundos y tendríamos entonces la aceleración, ¿no? Y aquí tenemos la aceleración ya. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el que la velocidad del móvil en cualquier instante permanece constante. Ok, entonces podemos observar nosotros aquí un esquema, ¿no?, que nos indica lo que sucede en un movimiento uniforme, ¿no?
Podemos también ver algunas gráficas, ¿no?, importantes para el MRU, como la gráfica posición versus tiempo. Debemos recordar que es una línea recta si estamos nosotros trabajando con el movimiento rectilíneo uniforme, o si estamos trabajando en el eje vertical con la velocidad y en el eje horizontal el tiempo, entonces vemos que sería una línea horizontal, ¿no?, en la cual la velocidad nos indica que se está manteniendo constante a través del tiempo. Bien, entonces podemos nosotros establecer una relación que vendría a ser la ecuación, ¿no?, del movimiento. Entonces, esto nos permitiría entonces determinar la posición para cualquier instante de tiempo, ¿no? Asimismo, nosotros podemos, ¿no?, también trabajar con esta ecuación muy conocida por todos, que es distancia igual velocidad por tiempo, ¿no? Bien, ¿sabías que las vías férreas están diseñadas para el desplazamiento en líneas rectas por tramos, de tal manera que los pasajeros puedan viajar de manera confortable? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Te dicen lo siguiente. Un móvil tiene un comportamiento según muestra la gráfica posición-tiempo. Determina su posición inicial, la velocidad, ecuación de movimiento y la posición del móvil para t igual 10 segundos. ¿Sí? Entonces, podemos observar que es una línea recta, entonces significa que pues, es un MRU. Y aplicando la definición, ¿no?, para calcular la velocidad en tipo gráfico, podemos decir lo siguiente, ¿no? Pues la tangente, ¿no?, nos va a permitir determinar la magnitud, ¿no?, la magnitud pues, de la velocidad aquí, ¿no? Entonces, pero como sabemos nosotros que se dirige hacia, ¿no?, alejándose del origen de coordenadas, ¿no?, a lo largo del eje X, entonces, por lo tanto, tenemos nosotros que la velocidad es igual a 1 metro por segundo en la dirección y positiva. De igual forma, ¿no?, podemos nosotros también trabajarlo con esta ecuación. Bien, entonces la posición inicial, como estamos observando, corresponde a 2 metros, ¿no? La velocidad es de 1, ¿sí? Entonces, y el tiempo, pues, ¿no?, lo desconocemos, ¿no? Lo desconocemos. Y con esto nosotros hemos determinado una expresión que nos va a permitir determinar la posición para cualquier instante de tiempo, ¿no? Para 10 segundos lo reemplazamos y entonces obtenemos la posición que es igual a 12 metros en la dirección positiva y. Bien, entonces vamos a ver aquí, nos dicen, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel movimiento rectilíneo que desarrolla un cuerpo con aceleración constante, ¿no? Entonces, vemos ahí, tenemos 4 o 5 relaciones. Estas 5 relaciones nos va a permitir, en función a los datos que tengamos, calcular, ¿no?, las magnitudes vectoriales, ¿no?, según lo que nos pide el problema, ¿no?, del movimiento. Bien, entonces, característica de este tipo de movimiento es que la aceleración, ¿sí?, la aceleración es constante, ¿no? Es decir, constante en módulo, dirección y sentido. Bien, entonces nosotros podemos ver aquí algunas gráficas características para este movimiento, como es en el caso, posición versus tiempo, ¿sí? Entonces veremos nosotros que tendríamos que ver una parábola. En el caso de velocidad versus tiempo, tendríamos que ver una línea recta donde la tangente nos da la aceleración. Y en el gráfico aceleración con respecto al tiempo tendríamos que ver una línea recta, ¿no? Estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, jóvenes, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces este ejemplo, el cual nos dice, en la base
¿no? O en base a las siguientes ecuaciones, aplicación número 5. Aplicación número 5. En base a la siguiente ecuación de movimiento, posición igual a menos 2,5 menos 4,0t más 6,0t cuadrado y determine la veracidad V o falsedad F de las siguientes proposiciones. Bien, tenemos la parte A. La posición inicial es menos 4 metros y. B. La velocidad inicial del móvil es 2,5 metros sobre segundo y. C. La aceleración del móvil es más 10 metros sobre segundo cuadrado y. Solución. Para determinar la veracidad o falsedad de las proposiciones, comparamos la ecuación de movimiento del MRU B con la ecuación que viene de dato. En este caso tenemos nosotros el dato, la ecuación que viene de dato, y lo estamos comparando con la ecuación del MRV. Por comparación, entonces, nosotros sacamos que la posición será de 2,5 una dirección negativa del eje X, ¿no? La velocidad inicial será 4 menos i, la aceleración será 12 i, ¿no? Según, entonces, estas respuestas que se han calculado, damos nosotros que todas las proposiciones serían falsas. Caída libre. Un cuerpo se encuentra en caída libre cuando su movimiento está influenciado por la atracción gravitatoria. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vemos que son básicamente las mismas de la teoría anterior. Entonces podemos observar básicamente estas dos ecuaciones, ¿no? Donde estamos definiendo aquí magnitudes vectoriales. ¿Bien? Durante el ascenso del objeto, la rapidez disminuye hasta llegar a 0. En dicho instante alcanza su altura máxima. Luego, durante el retorno, la rapidez aumenta en forma proporcional a la aceleración de la gravedad. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Que dice lo siguiente. Desde un globo aerostático que asciende verticalmente con rapidez constante de 30 metros por segundo, se suelta una piedra y se observa que impacta en la superficie terrestre luego de 7 segundos de haberse soltado. Determina a qué altura respecto a la superficie terrestre se soltó la piedra. Muy bien, entonces tenemos entonces los datos, ¿no? Ya en este gráfico, la velocidad inicial, tenemos la aceleración de la gravedad, ¿no? Y queremos calcular cuál sería la altura respecto a la superficie terrestre, ¿no? Queremos saber cuántos hay. Se nos piden h. En el instante que la señorita suelta la piedra, este no cae directamente, sino que por inercia continúa su movimiento realizando caída libre, pero con una rapidez inicial de 30 metros por segundo. Luego, en la siguiente ecuación, ¿no? Esta ecuación vectorial, ya nosotros podemos reemplazar los datos, ¿no? Tenemos el dato de la velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos, bueno, ese es un dato bastante conocido, y tenemos el tiempo nuevamente, ¿no? Entonces, en este caso, nos está dando que la altura sería de 30,345 metros.
Vamos a ver el movimiento parabólico. Es aquel movimiento mecánico en la cual la trayectoria es una parábola y el cuerpo se encuentra en caída libre. Entonces, podemos observar estas gráficas, donde va a ser importante que reconozcamos que cada vez que tengamos un movimiento parabólico o tengamos una velocidad, ¿no?, que se encuentra con cierta inclinación en su trayectoria, como es en esta parte, nosotros vamos a descomponer esa velocidad, ¿no?, para obtener dos componentes y poder trabajar con la componente horizontal, poder trabajar un movimiento rectilíneo uniforme, y con la componente vertical trabajar un movimiento de caída libre. ¿Sí? Entonces también podemos observar que la componente horizontal de la velocidad, como podemos visualizar acá, se va a mantener constante, ¿no?, debido a que en el eje X no tenemos ninguna aceleración, a diferencia de la velocidad vertical, ¿no?, que en este primer tramo pues disminuye hasta llegar a cero. Y nuevamente empieza a aumentar, ¿sí? Muy bien, entonces, para el movimiento en el eje X, si no hay aceleración, trabajaremos con un MRU, y el movimiento en el eje Y trabajaremos con caída libre. Vamos a ver otro ejemplo, el cual te dice: un bombero utilizando una manguera lanza agua con una rapidez de 16 metros por segundo en la salida de la boquilla, la cual se encuentra inclinada a un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal. Calcule la altura h sobre la pared a la cual el agua impacta. Entonces, aquí tenemos un bosquejo de la situación, ¿no?, que nos narra el problema. La velocidad con la que sale este chorro de agua es 16 metros por segundo. Entonces queremos saber entonces cuánto sería la altura sobre la pared la cual impacta, ¿no? Entonces, esa velocidad lo vamos a descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Bien, entonces, para lo cual realizamos la descomposición rectangular, ¿no?, y vamos a trabajar con la ecuación en el eje X, ¿no?, porque esa ecuación se cumple en el eje X, MRU. Entonces reemplazamos entonces la distancia, sería 10 metros, reemplazamos la velocidad en el eje X y estamos obteniendo el tiempo, ¿no? Entonces con ese tiempo, ahora vamos a trabajar en el eje Y con esa ecuación, ¿no? Entonces tendríamos nosotros altura como vector, ¿sí?, o variación de posición, igual velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, podemos nosotros ver aquí que esta altura, que está definido básicamente por esta distancia, ¿sí?, está definido por esta distancia, sería h menos 1. ¿Sí? La velocidad inicial, ¿no?, esta velocidad inicial, que es vertical, es 16 por seno de 45 grados, y luego por tiempo, ¿no? Luego tenemos más 0,5 y la gravedad, ¿no?, que todavía no se ha reemplazado aquí, ¿sí? Pero aquí ya nosotros hemos reemplazado todo, ¿no? Entonces, tenemos ya cuánto sería, entonces, ya tenemos nosotros tanto 16 por seno de 45, tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos aquí la aceleración de la gravedad, bueno, y aquí nuevamente el tiempo, ¿no? Entonces se ha convertido en una ecuación lineal. Entonces, despejamos y tendríamos que esa altura sería de 7,166 metros.
Bien, jóvenes. Entonces, aquí tenemos una serie de fórmulas, ¿no?, referentes al tema que se ha trabajado el día de hoy. Entonces, traten de siempre revisar, y si es que hay algunas situaciones que no que genera dudas, no duden en consultarlos con sus docentes, ¿no?, bajo sus indicaciones. Bien, tenemos aquí las fórmulas de todos los tipos de movimiento que hemos visto. Entonces, te invito también a responder las siguientes preguntas, como ¿por qué es importante estudiar el movimiento de los cuerpos? ¿Qué diferencia existe en MRU y MRV? ¿En qué casos se aplican las ecuaciones del MRV? ¿En qué casos se aplican las ecuaciones del movimiento parabólico? Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que puedes consultar. Bien, jóvenes, saludos, será hasta una nueva oportunidad.